Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial a los gobernadores, doctora Elsa, me place como siempre saludarla, doctora Aníbal, y a los demás gobernadores presentes acá. Muchas gracias porque sé que ha sido una jornada extensa para todos ustedes y ya a esta hora el cansancio acusa. Pero va a ser muy interesante escuchar a los aspirantes presidenciales porque este tema, como ustedes lo han podido recoger, como lo han expresado aquí, tanto el presidente de la federación como las palabras del señor presidente, pues hay unos retos inmensos en materia de descentralización, de autonomía, de manejo de recursos, de mayores recursos para sus regiones, para sus departamentos. Y pues es bueno escuchar a los candidatos sobre qué es lo que están pensando frente a esos temas. Por eso, en un ejercicio que hizo la federación desde comienzos del mes de febrero, con mesas temáticas, con mesas técnicas, elaboraron un documento que resumieron ustedes antes de la llegada del señor presidente, que resumieron ustedes y que recogen todas esas inquietudes. Pues buena parte de esas inquietudes, de esas dudas planteadas allí, es lo que con mis colegas aquí de panel vamos a tratar con el doctor Federico Gutiérrez, candidato presidencial de Equipo por Colombia. Doctor Federico, bienvenido a este espacio, bienvenido a este encuentro con las regiones, Precisamente este panel, doctor Fico, se denomina "Las regiones proponen, los candidatos responden". Bueno, Ernesto, muchas gracias. Pues a ver, yo primero quiero saludarlos a cada uno de ustedes, las queridas gobernadoras, los señores gobernadores, Lidier, muchas gracias a todos ustedes, a sus esposas, a sus esposos, a todo el equipo de la federación y también el equipo de gobierno que nos acompaña. A ver, yo primero quisiera enviar un mensaje especialmente de trabajo en equipo. Como lo decías, Ernesto, pues yo tuve la oportunidad de ser alcalde. Entonces yo sé la importancia de lo que significa una transición de gobierno. Y aquí el mensaje, sobre todo más importante, es que ganando la presidencia, lo más importante va a ser la coordinación y lo más importante va a ser la continuidad en los proyectos para garantizar el cumplimiento de sus planes de desarrollo. Eso es lo más importante. ¿Y qué es el mensaje de colaboración? ¿Qué es el mensaje de entender cómo tenemos que trabajar desde la región? Yo vengo de región y yo sé justamente lo que necesitan las regiones. Me he recorrido el país, he estado casi ya en gran parte del territorio nacional, en cada uno de sus departamentos, vemos cuáles son las necesidades y tenemos muy claro lo que hay que hacer de la mano con lo que ustedes vienen desarrollando y vienen planteando. La importancia de la descentralización, que es uno de los temas que seguramente vamos a abordar y que quienes hemos estado desde lo local entendemos lo que esto significa. La importancia de lo que tienen que ser temas como obras por impuestos, la importancia que tiene ya la implementación dentro de los proyectos que se han hablado de descentralización, de cómo llegar a los territorios, la importancia del desarrollo del campo, la autonomía, la importancia que hoy tiene recuperar la seguridad en tantas zonas del territorio nacional donde tenemos dificultades inmensas. Y por supuesto el tema social, que sabemos el rezago que nos ha dejado básicamente el tema de la pandemia, donde tenemos un retroceso de entre 10, 15 años en superación de pobreza. Lo más importante será esto, trabajar de la mano, como ya lo decías bien y ustedes lo saben, pues quienes hemos estado desde lo local entendemos lo que esto significa, lo que se necesita desde el gobierno nacional y cómo esos proyectos se deben hacer realidad. Y cuando yo hablo del tema de la importancia de dar continuidad a los proyectos, es que yo también durante mi alcaldía me tocó una transición de gobierno. Me tocaron dos gobiernos, como le va a tocar a usted. Y lo más importante es cómo garantizar que esos proyectos se lleven a cabo. El esfuerzo va a ser en los siguientes meses, ganando la presidencia, vuelvo e insisto, cumplimiento de los planes de desarrollo y vamos a trabajar con ustedes de la mano. Entonces yo les agradezco mucho la invitación. Aquí vamos a estar hablando ya de muchos temas. Yo he seguido también las mesas técnicas que vienen desarrollando ustedes a través de los comités temáticos, desde la federación, con el gobierno nacional y con cada uno de los departamentos, y lo importante va a ser cómo lograr implementar, por supuesto, mucha o gran parte de la agenda que ustedes han planteado
para cada una de sus regiones. Entonces yo les agradezco esta invitación y vamos a estar acá hablando un rato con ustedes. Y yo también, pues en ese diálogo, Ernesto, no solo se trata de cómo respondemos, sino que de parte de ustedes también esas propuestas más viables de lo que han venido planteando en las mesas técnicas, cómo se pueden incorporar y que quede claro también qué logra dejar definido el actual gobierno del presidente Iván Duque, porque eso también es importante. Entiendo que algunos de los decretos, inclusive de temas de obras por impuestos y algunos de ellos pueden ir avanzando antes de que termine además el gobierno y sería también darle continuidad. Yo les agradezco mucho esta invitación y me alegra mucho estar acá con ustedes. Y hay algo fundamental en el tema de educación y yo le diría en tres partes, básicamente. La prioridad tiene que ser programas como Buen Comienzo o de 0 a Siempre que tengan las coberturas para los niños entre los 0 y los 5 años. Lo que no hagamos con un niño, ustedes bien lo saben, entre los 0 y los 5 años ya no se hizo y necesitamos lograr esas coberturas en todo lo que tiene que ver en seguridad alimentaria y asistencia psicosocial, infraestructura y temas de jardines infantiles. Esa es la prioridad. Segundo, bien sabemos las deficiencias en muchas áreas. Hay que buscar no solo cobertura, sino calidad académica en primaria, secundaria y media. Y disminuir de manera clara la deserción escolar, que es uno de los grandes retos. E invertir también en infraestructura. Y no solo en las zonas urbanas, sino en la infraestructura en lo que tiene que ver en la zona rural. Y algo fundamental en todo lo que tiene que ver en educación superior, yo estoy de acuerdo con un enfoque regional por una razón muy práctica, es que tiene que ver con la vocación de cada una de las regiones, y ahí es donde entra la pertinencia. La gratuidad para jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas, donde se puede llegar a extender inclusive a jóvenes de estrato 4, pero también complementar con mayores recursos y mayores convenios con entidades también privadas para todo lo que tiene que ver con carreras profesionales con pertinencia, técnicas, tecnologías con pertinencia y formación laboral. Es muy importante tener claro cómo vamos a lograr es básicamente que estos jóvenes tengan pertinencia, que tengan el acceso a la educación, pero que puedan ser enganchados en el sistema laboral. Y ahí es donde es importante la pertinencia. Y aquí hay que trabajar regionalmente con cada uno de los sectores productivos y que de acuerdo a la caracterización que se hace en cada una de las regiones, con el sector productivo, de qué tipo de profesional requieren los próximos años, de qué tipo de técnico, tecnólogo requieren los próximos años o formación laboral, ahí tiene que estar el enfoque de las becas. Y cuando hablamos sobre el tema de los subsidios, aprovecharía para hablar de esto, yo he dicho que hay subsidios ociosos y hay subsidios virtuosos. Un subsidio ocioso es cuando a una familia toda la vida se le dice que le da un mercado, pero que lo deja en condición de pobreza toda la vida. El Estado tiene que subsidiar y ninguna familia puede morir de hambre. Ninguna persona puede aguantar hambre en el país. Y por eso vamos a ampliar el ingreso solidario a 5 millones de hogares. Pero además, es muy importante sacar a la gente de la pobreza, no dejarla en condición de pobreza, que es otro modelo de país y otra visión totalmente diferente. Y termino con esto. La educación es el mejor subsidio virtuoso que se le puede entregar a un joven y a una familia. La única forma de que vamos a sacar a la gente de la pobreza. Yo creo que tiene que existir también, aparte de la beca educativa, tiene que haber un complemento económico para el joven, para transporte, para alimentación y del día a día, que las fotocopias, que el café, todo ese tipo de cosas tienen que estar también de la mano. Muchas de las becas, si ustedes ven el tema de deserción académica en educación superior, se da muchas veces porque los jóvenes no tienen ni siquiera para el pasaje, o no tienen para el tinto, o no tienen para las fotocopias. Se hace un esfuerzo económico muy grande en esto, pero lo que necesitamos es disminuir brecha en lo que hay de acceso a educación superior, pero garantizar que sí puedan dedicarse justamente y puedan terminar a bien. Pero la articulación con el sector productivo será fundamental en cada una de las regiones. Parte básicamente por el tema de infraestructura. Y justamente eso es un problema todavía por resolver con la contratación de las instituciones educativas para lograr jornada única. Bien conocen ustedes el problema tan grande que se generó con algunos de estos contratistas. Lo primero es que los recursos que se habían destinado y con vigencias futuras
se cumplan y que se lleve a cabo la ejecución de esas infraestructuras educativas. Es la forma de poder tener jornada única, pero que sea también una jornada complementaria a través del desarrollo humano, a través del deporte, a través de la cultura, a través de las artes. Para mí ese es uno de los temas más importantes que tiene el país y es un tema que va de la mano de la estrategia de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es en las instituciones educativas, o ocupados haciendo deporte o desarrollando actividades culturales, actividades artísticas, y no media jornada y medio tiempo en la calle cuando ni siquiera los papás y las mamás están pendientes de ello. Cuando uno mira la importancia también que va a jugar, no solo en la institución educativa como tal, lo que llamamos la infraestructura educativa, sino también la importancia de la infraestructura deportiva para todo ese tipo de complementariedad que requiere la jornada única. Hay que mirar y analizar bien en qué están cada uno de estos proyectos, que muchos de ellos se atrasaron en el tiempo, proyectos que eran viables y que no se fueron ejecutando, y hay un rezago muy grande en todas las ciudades donde se hicieron dichos convenios y las obras no han logrado salir adelante. Es muy importante poder avanzar rápido en la infraestructura y garantizar el acceso de estos niños y los jóvenes a todo el sistema complementario de educación. Lo que hay que hacer es terminar las 4G, terminar las obras 4G y comenzar con la primera obra de las obras 5G valoradas en 22 billones de pesos, donde inclusive están los proyectos también fluviales, están los proyectos también carreteros y los proyectos portuarios, como los que se vienen avanzando ya, y dar también todo el apoyo para que proyectos fundamentales hoy, y pongo el ejemplo, lo que viene pasando con el puerto que ha liderado también Aníbal como gobernador, y lo que vienen haciendo muchos otros, ustedes esos proyectos tienen que salir adelante. Pero yo ahí plantearía un tema que no solo es el tema de la financiación de las obras, que son importantes, es que hay que plantear un debate alrededor de lo que se llaman las consultas previas. Las consultas previas no se deben eliminar, pero las consultas previas no pueden seguir convirtiéndose en mecanismos de chantaje que llevan a Colombia al subdesarrollo y a la pobreza. Aquí vemos, por ejemplo, una obra como la obra que está aquí nuestra gobernadora Clara del Valle, una obra tan importante, por ejemplo, como la obra Mulalolo Guerrero, un proyecto estratégico de país que disminuye 1 hora en tiempo para un puerto tan importante como el de Buenaventura, entre Cali y Buenaventura, un proyecto adjudicado por 1.7 billones de pesos y no se ha podido ejecutar un solo milímetro de la obra. Las consultas previas no se pueden seguir convirtiendo en mecanismos de chantaje. Las consultas previas tienen que servir para proteger a las comunidades, con lo que yo estoy de acuerdo. El Estado no puede pasar por encima de nadie, ni un privado puede pasar por encima de nadie. Cuando llega el desarrollo es para que llegue de manera integral, pero en un país como el nuestro, donde van más de 5.000 consultas previas, y si lo comparas con Bolivia y Chile, que tienen inclusive mayores porcentajes de minorías étnicas, llevan 60. O sea que hay unos mecanismos que sí son importantes para proteger las comunidades, pero que el país tiene definitivamente que seguir avanzando. Yo lo que creo es que la infraestructura del país la necesita para ser más competitivo. Es una de las estrategias más importantes además para la reactivación económica, la generación de empleo. Y estamos hablando que por cada billón de pesos que se invierte en obra pública, en infraestructura de alto impacto, se generan aproximadamente 35.000 empleos. O sea que hay que dar garantías para que los proyectos se ejecuten, para que esos recursos se garanticen en cada una de las regiones a las que ustedes pertenecen y que han liderado, y que es muy importante que el país pueda avanzar. Los distritos de riego, los más importantes que tiene el país, fueron construidos en la década de los 50 y los 60. Es hora de plantear una revolución del campo, pero no una revolución armada o una revolución a punta de expropiación, todo lo contrario. Hay que hacer la actualización del catastro multipropósito. Tenemos que avanzar también en garantizar la seguridad física y la seguridad jurídica y empezar a entender que Colombia es un potencial inmenso en términos de agricultura y del campo, donde tenemos nosotros 22 millones de hectáreas cultivables y mucho cultivamos 5 o 6 millones de hectáreas.
Hoy, uno de los pilares más importantes económicos tiene que ir de la mano del desarrollo del campo. No se puede hablar de plata perdida cuando hablamos de navegabilidad del río Magdalena. Todo lo contrario, son proyectos estratégicos de país y el tema de la navegabilidad a través del río Magdalena es un proyecto estratégico de país. Yo estoy de acuerdo porque además lo viví también como gobernante local. Y cuando hablamos los gobernadores y quienes hemos sido alcaldes, entendemos la necesidad de tener y contar con los recursos suficientes para poder responder con la demanda social que hay en nuestros territorios. Les pongo un ejemplo. Los últimos 5 paros de maestros en el país se resolvieron fue con plata de las regiones y no aumentó el presupuesto. A través del SGP llega todo etiquetado y no hay municipio o departamento que le alcance la plata, ni para el tema de salud, ni para el tema de educación. Se queja Bogotá. Entonces, aquí lo que sí tiene que haber es una verdadera descentralización y yo por eso lo digo es porque yo vengo de región. En este momento en el fondo de regalías hay entre 9 y 13 billones de pesos sin ejecutar. O sea, recursos sí hay, lo que tiene que hacer el Estado es darle también las herramientas a gobiernos departamentales y a gobiernos locales para sacar los proyectos adelante. La estructuración muchas veces no llega ni a fase 1 ni fase 2 y mucho menos fase 3 y la plata está ahí. Recursos sí hay. Lo que necesitamos también es que los recursos lleguen de manera rápida a esos territorios y se le dé viabilidad a que los proyectos salgan adelante. Yo vi la propuesta. Yo en los próximos días, cuando hablemos sobre la reforma tributaria que necesitaría el país, nos pronunciaremos puntualmente sobre ese tema. Pero ahí hay una discusión aparte y es no solo si se da la creación del impuesto o no para las bebidas azucaradas, sino que lo que están proponiendo los gobernadores, como bien lo dices, es que una parte importante de ese impuesto al consumo de bebidas azucaradas vaya a las regiones para servir como mecanismo de financiación. Eso podría llegar a ser, en caso de poner el impuesto de bebidas azucaradas, uno de los temas de financiación para las diferentes regiones. Pues un tema que los próximos días, el próximo miércoles vamos a lanzar el programa de gobierno con todos los ejes, con todos los sectores sociales, sectores políticos y sectores empresariales y productivos. Y vamos a desarrollar justamente este tipo de ideas de qué es lo que necesita el país y la discusión también que existe frente al tema de exenciones en el tema tributario en el país. No, que eso es una irresponsabilidad total lo que planteó, porque es que eso es condenar a Colombia a la miseria. Lo que este señor le dijo a Colombia, especialmente a los más humildes, es que los va a condenar a la miseria si es que llegara a ganar, que no va a ganar. Porque yo sé que vamos a defender la democracia y las libertades entre todos, porque el país sí necesita cambios, pero el país no necesita cambios que signifiquen saltos al vacío como le pasó ya a otros países vecinos. Nosotros necesitamos ver cambios, pero cambios certeros para mejorar, no para empeorar. Cuando plantean acabar con el tema de la exploración o que dicen ni una gota más de petróleo, están diciendo básicamente que acaban con el 34% de las exportaciones de Colombia, que acaban con el 12% de los recursos de inversión social dentro del presupuesto, que acaba con las regalías, que acaba con todo. Entonces, ahora bien, se amparan en un discurso supuestamente ambiental. Lo primero es que hay que hacer la transición energética y como bien lo dice su nombre, es una transición y debemos ir avanzando. Claro que cada vez el mundo tiene que ser menos dependiente del petróleo, pero todavía hay unas décadas en las que el mundo lo necesita. Y además, acabarías entonces la exploración y entonces, ¿qué tendrías que hacer? Importar petróleo a mayor costo y aumentar todos los precios básicamente también en el país. Yo creo que lo primero que hay que decir es que Colombia tiene la posibilidad no solo de tener autoabastecimiento, sino que Colombia se convierta en una despensa hacia el mundo. Y eso es una de las posibilidades de crecimiento económico que tiene el país. Colombia, para poder cerrar brechas sociales los próximos años, debería crecer los próximos 4 años por encima del 5%. De lo contrario, será difícil cerrar brechas sociales. Y hay unas economías tradicionales que, por supuesto, hay que seguir avanzando y en las cuales hay que definir cada vez mayor productividad.
pero la oportunidad que tiene Colombia está en el campo. 22 millones de hectáreas cultivables, cultivamos 5 o 6 millones de hectáreas. Entonces, ya hablé ahorita un poco del tema de infraestructura de que necesitamos, vías terciarias, sistemas de riego, créditos blandos para los campesinos. Hay que entender que nosotros tenemos hoy un problema que tiene que ver con los insumos agrícolas y los fertilizantes. Colombia debe plantearse ser un productor justamente también de insumos agrícolas y fertilizantes. Tenemos una posibilidad inmensa a través de los fertilizantes nitrogenados y son las reservas de gas que tenemos. Y hay que generar las condiciones para que Colombia pueda ser un productor, pero además no solo para consumo propio en Colombia, sino también para la región. Es que la forma para que justamente podamos invertir en el campo tiene que ser a través de estos créditos, pero créditos a bajas tasas, o tienen que ir bien acompañados también con toda la oferta técnica, con enfoque regional, como se ha ido planteando y que es lo que ha venido asegurando ustedes desde la asociación. Yo creo que es que aquí se necesita una estrategia integral. O sea, lo primero es que esto sí sea una política de Estado, el desarrollo de las regiones, de la mano, de garantizar una seguridad física y jurídica. Eso es uno de los temas más importantes, de cómo desarrollar una infraestructura estratégica como la que se hace de conectividad de país, pero que tiene que ir acompañada de vías terciarias, que tienes que tener los distritos de riego, que tienes que tener la financiación, que tienes que tener la estrategia completa de la importancia de los insumos y los fertilizantes. Yo creo que hemos podido desarrollar bien esa idea. Y lo que sí es importante es entender que esas no son políticas de gobierno, tienen que ser políticas de Estado. Y es uno de los temas más importantes. Pocas políticas de Estado hay en Colombia. Y dándole continuidad a lo que está estructurado ya también dentro de los proyectos que están en fases de diseño y darle todo el carácter en términos de implementación. Pero es muy importante también avanzar en todo lo que tiene que ver con los trenes, por ejemplo, que se plantean muchas veces en conectividad regional, o los trenes livianos, como el que se ha planteado, por ejemplo, que el de Antioquia, que el de Cundinamarca y el que se ha planteado también en regiones del Caribe. Es muy importante darle continuidad justamente a los procesos que hoy están en marcha. Lo que tenemos que hacer es comenzar por implementar el modelo MIAS en los municipios, en los departamentos del país, que es el modelo integral de atención en salud. Es muy importante que los recursos de la salud sean bien cuidados y lo que necesitamos es garantizar no solo la atención oportuna, sino con calidad de los diferentes pacientes. Cuando hablamos sobre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, yo por eso, cuando hablo del tema del sistema de salud para que sea sostenible financieramente, va de la mano es de cómo lo que el país tiene que avanzar de manera urgente es en la formalización. Necesitamos avanzar mucho más en un sistema contributivo y no muchas veces como se presenta el éxito de que es que aumentó la cobertura en el régimen subsidiado. Cuando tú aumentas régimen subsidiado, el número de personas no es un éxito y una política exitosa de Estado, es justamente que no hay formalización, que no hay empleo formal y que por eso el Estado tiene que estar haciendo los aportes en el tema de salud. La revisión del cumplimiento de las EPS y las IPS, y tengan también mucho cuidado que es uno de los debates que se planteó en las últimas semanas. Otro candidato que dice que eliminaría las EPS. Así no se soluciona el problema del sistema de salud. A ver, el problema no solo en los hospitales públicos, es en todo el sistema de salud, los públicos y en los privados. El acuerdo de punto final en algo terminó ayudando también a las entidades prestadoras de salud, pero no ha sido suficiente y la deuda crece. Hay un tema que es importante también y es el impacto en términos financieros de la pandemia, por la pandemia. Una cantidad de oferta que dejaron de realizar, por ejemplo, tanto instituciones públicas y privadas, por tener básicamente los temas de pico de pandemia, reserva de las camas UCI y que también ahí hay una afectación económica adicional. Es importante lograr la estabilidad financiera de las EPS, pero también es importante lograr la estabilidad financiera de las entidades prestadoras de salud, de las clínicas y hospitales, y ahí hay unos planteamientos serios que han hecho, por ejemplo, entidades como 14+1,
y muchos otros. Dentro de las propuestas que vamos a presentar el miércoles, dentro del plan de salud, esa es una de ellas de las que está liderando Rodrigo y haremos más claridad sobre ella ese día. Pues también lo vivimos y también me tocó vivirlo viendo lo que significa estas redes de la mafia, o que son dedicadas básicamente al tema también de narcotráfico y al tema de contrabando. Van directamente relacionadas. Y por supuesto tiene que haber un tema de control en puertos, y es muy importante también fortalecer toda esa política dentro del tema de Polfa para que se elimine esa corrupción y para que realmente sea efectivo. Un país que hoy está nadando en droga no es viable. Un país con 245.000 hectáreas de cultivos ilícitos, con 5 cultivos al año en términos de productividad, no es viable. Eso es uno de los peores problemas que hoy tenemos, y cómo ha fortalecido financieramente y militarmente a estructuras como disidencias FARC, Clan del Golfo, ELN, Caparros y muchas otras estructuras ilegales. Eso frente a lo que tiene que ver hoy frente al tema de droga. Y una de las mayores preocupaciones que tienen los colombianos es el tema de la seguridad urbana, que va de la mano también donde tiene que existir, por supuesto, mayor control, pero tiene que haber una política de seguridad integral donde el tema de justicia es un elemento fundamental para poder garantizar la seguridad. Mayor problema hoy en cada una de sus regiones y las ciudades que ustedes integran es básicamente el tema de reincidencia. Una persona que la capturan 30 veces por el mismo delito y al otro día está otra vez en la calle. El tema de cárceles. El IMPEC es un problema inmenso, un IMPEC con 86 sindicatos que no lo maneja nadie. Se debería plantear en algún momento, dar una discusión de país, inclusive pensar en la eliminación del IMPEC y crear otra entidad que tenga la capacidad también de una depuración en términos de corrupción y que pueda tener un buen sistema carcelario. No, pero por cada policía y soldado que tenga que llegar a un barrio de Colombia o a una vereda de Colombia, detrás de ese policía, ese soldado, tiene que llegar una maestra, un maestro, un nutricionista, tiene que llegar ingenieros, tiene que llegar el desarrollo integral. De lo contrario, los territorios no se van a desarrollar bien. ¿Y habría recursos para todo eso, candidato? Pero es que recursos hay, y los recursos no solo son los del gobierno nacional, los recursos son también los recursos que tiene cada una de las regiones. Hoy tenemos un deterioro de seguridad prácticamente en todas las ciudades del país, y es una de las situaciones más críticas. La gente tiene miedo a salir a la calle porque le roban un celular, o le roban un reloj, le roban la bicicleta y peor aún lo matan. La gente tiene que tener la tranquilidad de poder salir a las calles, y eso va de la mano también de una política integral. Pero yo les pongo un ejemplo con lo que hablamos ahora de educación. Si ustedes toman 2 mapas en los cuales miran si en un barrio o en una zona aumenta la extorsión o aumenta cualquier tipo de delito, va directamente relacionado con la deserción académica. Cuando hay deserción académica alta, es uno de los mayores impactos de cómo están reclutando niños y jóvenes para las estructuras criminales. Una de las cosas que nosotros hacíamos y que vamos a propender por hacerlo con los líderes regionales y locales es el tema de todo lo que tiene que ver en el cuidado de entornos protectores de niños, niñas y jóvenes, para que no sean reclutados por estructuras criminales. Cuando capturábamos a esta gente en Medellín, siendo alcalde, yo al mismo tiempo me dedicaba, y los rectores de instituciones educativas cada 8 días me tenían que pasar un listado de quién no iba a estudiar. Y con lista en mano, con dirección en mano y el nombre del niño, la niña, del joven, yo le dedicaba 3 días a la semana. Íbamos puerta a puerta y buscamos a los niños, niñas y jóvenes que se habían salido del sistema escolar. Logramos recuperar 8.200 niños, niñas y jóvenes que se habían salido. Cuando me preguntan cuál es el golpe más duro que le dimos a las estructuras criminales, no digo que fueron las 160 capturas de jefes de estructuras criminales o las 3.000 capturas de integrantes de estructuras criminales. El golpe más duro que usted le puede dar a la criminalidad es la educación. Y eso, por eso necesita una política integral: educación, deporte, cultura, oportunidades, y darles una oportunidad de vida a muchos de ellos. Yo por eso creo que lo que el país tiene que plantear son debates serios alrededor de los temas, no esas ilusiones que muchas veces se plantean que no se pueden ejecutar. Por eso es importante que entre todos cuidemos la democracia. Esta no es cualquier elección, esta es la elección. Y yo tampoco me creo ni un Mesías ni un Salvador, no lo soy. Aquí vamos a tener situaciones duras de país todavía durante
varios años, pero hay que mirar hacia adelante con mucha esperanza, mirando desde la región. Y yo convoco es a que trabajemos en equipo, a que lo hagamos, mirando hacia las regiones y mirando dónde están las posibilidades. Pues porque yo fui gobernador, porque conozco muy bien lo que significa ser gobernador. He tenido pues la fortuna, como Aníbal Gaviria, mi compañero y amigo de tantas luchas políticas, de entender lo que significa ser alcalde de la capital, ser gobernador y entender esas relaciones, y al mismo tiempo, ahora como candidato a la presidencia, pues mirar ese proyecto de presidente desde la perspectiva que significa haber tenido la experiencia local y territorial para incorporar el desarrollo de nuestro país. Yo sé que la gran mayoría de ustedes me apoyan a mí, eso está clarísimo, pues, y me imagino allá que de los 32 gobernadores, pues aquí tengo un gran apoyo. Pero yo quiero señalar algo que es importante como forma de gobernar, y se la van a encontrar conmigo como presidente de Colombia. Yo voy a trabajar con todos y cada uno de los departamentos. Voy a trabajar con todos y cada uno de los departamentos en igualdad de condiciones. Y para tranquilidad de los poquitos que no me apoyan, yo siempre sé trabajar con todos independientemente de la afiliación política. Me explico. Como gobernador de Antioquia, yo gané las elecciones y en Antioquia hay 125 municipios. Yo creo que de esos 125 municipios, 120 alcaldes estaban en contra mía en términos políticos. Y lo que ocurría, como ocurre tantas veces, pues muchos de esos cuando yo gané tenían pavor, porque lo habitual es decir, no, como yo no voté por él, y no solamente no votó por mí, sino que en lo que pasa muchas veces en las campañas, que hablan mal de los otros candidatos, insultan, dicen un montón de cosas, pues estaban petrificados, una palabra que tiene sentido en estos días, petrificados del susto, porque decían, aquí no me va a llegar un recurso. Porque lo habitual en la política tradicional, que yo he combatido siempre, es, pues, si usted es amigo mío, le llegan recursos, pero si no es de mi partido y estaba en contra mía, entonces tranquilo que allá no le va a llegar nada. Eso hubiera significado que 120 municipios de Antioquia no hubieran recibido un peso, entre comillas. ¿Qué hice yo? Y así voy a gobernar con todos ustedes. Lo que hice yo fue el plan de trabajo con cada municipio del departamento de Antioquia. No importa la afiliación política, no importa su condición política, hicimos planes de trabajos con cada municipio, públicos, transparentes. Todo el mundo sabía cuáles eran los proyectos, cuáles eran los recursos, la cantidad de recursos, y no había preferencia por ninguno, incluyendo los que habían votado por mí, que eran en principio amigos políticos. Y eso voy a hacer yo con ustedes, gobernadores. Entonces, no se asusten si están en contravía o están en contra, o estamos en posiciones políticas opuestas. Conmigo como presidente yo trabajo con todos ustedes y les va mejor porque vamos a trabajar de manera conjunta y con cada departamento tenemos nuestro plan. De nuevo, cosas muy sencillas, pero que son muy importantes para lo que sabemos, y sabemos cuando estamos gobernando qué se necesita para poder gobernar. El plan de desarrollo nacional, para mí, es la carta de navegación. En principio es para todos nosotros en todos los niveles, pero la obligación y lo que nosotros hemos hecho con mi experiencia como alcalde y como gobernador, y he tenido muchas distinciones con orgullo, con unos equipos de trabajo extraordinarios, es lo vamos a hacer muy bien hecho y lo vamos a cumplir. Y vamos a incorporar la verdadera descentralización. Todo el mundo habla de la centralización. Ustedes saben que en el Congreso de la República está en trámite una ley para hacer verdaderamente la regionalización, pero no se ha hecho, porque a la mayoría no le interesa. Para que muchos de los congresistas lo que les interesa es tener una relación directa con el gobierno nacional para repartirse recursos. Y vamos a acabar con ese cuento. Vamos a trabajar con todos ustedes en su departamento, con los congresistas de la afiliación que sea. Ese no es problema, pero trabajando alrededor de las regiones y los departamentos con plan de trabajo conjunto para cada uno, que va a quedar incorporado en el plan de desarrollo nacional. Y los vamos a hacer con ustedes, y estoy hablando en serio. Cuando yo llegue presidente, a ustedes les va a quedar 1 año y medio de funciones, ¿sí? Entonces, de nuevo, también hablando en términos prácticos, yo me leí el documento que ustedes escribieron, las 21 páginas de ese documento, lo que le piden a los congresistas y a los candidatos presidenciales, lo leí todo, los recursos que se quieren, mucho de eso yo estoy plenamente de acuerdo. Lo que le estoy señalando es cómo es que vamos a gobernar. ¿Y sabe que voy a empezar con cada uno de ustedes?
Vamos a revisar en qué punto están, qué tanto han avanzado en su plan de desarrollo y qué temas tienes pendientes para acompañarlos desde la medida de lo posible del gobierno nacional, y lo incorporamos en el plan de desarrollo como el primer paso para que ustedes puedan terminar de la mejor manera. Yo he sido gobernante y nosotros nos queremos lucir todos, y ustedes le han puesto una energía muy grande, les ha tocado un periodo muy difícil con la pandemia. Muchas de las aspiraciones que tenían se han visto relegadas porque la pandemia obligó a tomar otras decisiones. Pero el primer punto que yo hago es, vamos a ayudar, a acompañarlos a ustedes a terminar su periodo muy bien, que todos ustedes se puedan destacar. Y esto lo he dicho toda la vida, porque cuando si las personas con quien uno trabaja brillan, brillo yo, y eso le da dignidad a nuestro trabajo. Entonces, con cada uno vamos a trazar un plan de trabajo de remate de sus obras, que quedarán incluidos, repito, en el plan de desarrollo, para que terminen bien en la mayoría de los casos. Fíjense lo que vamos a incorporar a los planes de desarrollo, y quiero que ustedes sean partícipes en la construcción de nuestro plan de desarrollo como corresponde. Vamos a identificar todos esos temas que departamento por departamento, región por región, vienen postergados desde yo no sé hace cuánto tiempo. Yo ya es la tercera vuelta que le doy a Colombia, y ya tengo una experiencia y un conocimiento que me apasiona, y he estado en todos los departamentos de ustedes de una forma u otra. Pero hay una cantidad de proyectos que llevan toda la vida ahí esperando. ¿Cuándo vamos a llegar de Pasto a Popayán? ¿Cuándo vamos a terminar esa vía? Y toda una cantidad de proyectos y obras que están ahí. Lo primero que también vamos a incluir en el plan de desarrollo, después de poner lo que ustedes necesitan para rematar y acompañarlo, es esos proyectos que se han prometido todas las veces y no se han cumplido, y ponerlos e incorporarlos para dar respuesta. Fíjense que esto que les estoy diciendo no aparece en ninguna ley, esto no tiene que ir al Congreso, esto no se tiene que discutir con nadie, es la voluntad política para trabajar con ustedes en sus territorios. Cuando yo fui alcalde de Medellín, nosotros hicimos presupuesto por resultados. Yo sé cómo hacer presupuesto por resultados, y lo podemos implementar como una forma de trabajar, de darle transparencia a nuestra relación e incorporarlo para poder hacer las bolsas que ustedes consideran de recursos para aportar al desarrollo, y podemos hacer una organización muy sencilla, muy juiciosa, donde no tenga que ser gobernadores llegando a Bogotá, todos haciendo fila, viendo a ver qué congresista los lleva para que haya palancas, para que los dejen entrar, o ese proceso que a mi modo de ver es tan humillante tantas veces para alcaldes de todo el país, 1.102 municipios que tienen que ir a hacer fila en Bogotá, que entonces los sientan allá a la entrada de un ministerio y los miran como cualquier cosa, porque así es como ha pasado tantas veces, y tienen que llegar un congresista y decirle, mire, estos son los míos, y los van a trabajar, y conmigo van a tener todos y cada uno de ustedes respeto, todos y cada uno de los alcaldes respeto. Vamos a construir los planes departamento por departamento, así como lo hicimos con los municipios en Antioquia, donde hicimos un plan de municipalización con todos los recursos, y lo puedo hacer con ustedes. Mirar y revisar el tema de las regalías. A mí me tocó en el 2012, cuando tuvimos una gran cantidad de regalías, y las diferentes formas y métodos de asignar esas regalías, en particular las de ciencia y tecnología. Yo fui representante de los gobernadores ante Colciencias en ese momento en los temas de ciencia y tecnología. Una muy breve descripción del modelo de desarrollo productivo que nosotros queremos presentarle a Colombia. El modelo de desarrollo que nosotros tenemos hoy es un modelo insuficiente. Es un modelo que no responde a las necesidades de nuestro país. No puede ser que en Colombia nosotros, por ejemplo, como la OECD decía esta semana, la OECD decía lo siguiente: el país con las peores condiciones de desempleo, desigualdad y pobreza se llama Colombia. Y nosotros somos el país que tiene las peores condiciones para estar en esa tabla de clasificación de últimos en América Latina. No hay derecho, no hay derecho. Vamos a ir avanzando entonces de un modelo a otro. Un modelo que ha tenido en el carbón y el petróleo, los commodities, la mayor fuente de riqueza para su desarrollo. Y vamos a avanzar a un modelo donde vamos a ampliar la capacidad de exportaciones. Vamos a hacer un modelo de desarrollo productivo que tiene como eje la agricultura, la industria, incorporando el tema tecnológico como parte de nuestro desarrollo y los servicios, afincándonos en la apuesta por la ciencia y tecnología. Vamos a hacer 5 grandes centros de investigación y de innovación en nuestro país, que va a tocar a todos los departamentos. Les digo los temas y lo vamos a convertir en proyectos de Colombia, donde vamos todos.
Uno, el tema de la agricultura, donde incorporamos en el tema de la agricultura toda la ciencia, la tecnología, los bienes públicos que se tienen que construir, llegando hasta las vías terciarias. Muchos candidatos no han visto una vía terciaria y hablan de vías terciarias como si supieran de eso y no tienen ni idea qué significa llegar desde una vereda, ¿sí?, hasta un casco urbano. Vamos a hacer un proyecto de desarrollo productivo apoyando a las pequeñas y medianas empresas en todo nuestro territorio. Vamos a hacer un proyecto de desarrollo productivo con un desarrollo regional. Y voy a hablar de un concepto que lo quiero señalar y que lo ha descrito muy bien el gobernador del Huila, que se llama el Plan de Ordenamiento Productivo. En cada departamento vamos a tener el plan de ordenamiento productivo. En cada municipio de cada departamento vamos a tener el proyecto que articula la actividad productiva, la actividad educativa, la actividad empresarial, la riqueza que nosotros tenemos, articularlo para hacer los planes de empleo, para hacer los planes de educación y para hacerlos articulados. Mira, lo primero que tengo yo como propuesta para garantizar la sostenibilidad es que las EPS funcionen. ¿Sí? Vamos a los problemas. Yo estoy de acuerdo y miramos cómo podemos aumentar el SGP para pasar a aumentar los recursos que deben tener nuestros departamentos, nuestros entes municipales, que además han venido siendo recortados desde el año 2000. Desde la crisis económica del año 2000 en el gobierno de Pastrana, se han venido recortando los recursos y no se ha cumplido plenamente lo que la Constitución dice con respecto a los recursos para los departamentos. Pero nosotros tenemos que hacer una gran propuesta de salud y empieza por tener que nosotros en esos territorios tengamos, y es una propuesta que nosotros estamos desarrollando, territorios saludables, revisar el funcionamiento de las EPS y las IPS en ese territorio, estructurar las EPS en los territorios, revisar esas EPS cómo están funcionando, el costo que tiene para un gobernador. Cuando esas EPS fallan, que ha habido una regulación que falla, porque como hemos visto con Comeva en la última, ¿sí?, y lo que ha ocurrido recientemente, que son empresas, que Medimás fue la última, que empiezan a tener problemas desde el primer día, ¿sí?, problemas desde el primer día, y ya se sabe que van a fracasar, y se demoran 5 años teniendo problemas. ¿A quién le cae todo eso? Al gobernador y a los alcaldes, no es al presidente de la República. A nosotros son los que nos vienen a exigir. A nosotros en Antioquia, con Aníbal, nos tocó pasar y crear una EPS del departamento de Antioquia con todas las dificultades, porque eso no es tan sencillo, y entonces creamos la EPS Sabia Salud. Pero eso es un lío. Todo ese cuento que nos meten que no, si una empresa EPS que no funciona la cambiamos por una buena, eso es muy fácil decirlo, pero eso no funciona. Entonces, tenemos que revisar el esquema de EPS, mirarlos en términos territoriales, hacer la red de salud en los territorios, identificar los diferentes niveles y sobre eso construir las respuestas. Y hay una palabra que no he mencionado y la quiero mencionar con ustedes, compañeros gobernadores. En todo esto, nosotros tenemos que luchar contra la corrupción. En el documento de los gobernadores no se menciona la palabra corrupción. En ninguna parte aparece. Y tiene que ser una obligación nuestra. ¿Y cómo vamos a hacer una relación transparente el gobierno nacional? Porque vamos a trabajar con los gobiernos departamentales y municipales. Yo sí sé descentralización y la vamos a empezar a hacer sin necesidad de tanta carreta. Pero tenemos que garantizar que no se pierda un peso, que rompemos con ese cuento y esa historia que ustedes saben muy bien desde Bogotá, que dicen lo que pasa es que fuera de Bogotá se roban toda la plata, y nosotros tenemos que garantizarle a nuestras regiones, a nuestros departamentos, que no se pierde un peso. Pongan la palabra lucha contra la corrupción en ese documento y pónganla de primera, que no brille por su ausencia, porque yo me lo leí y no sé si leí mal, si me salté algo, pero no aparece la lucha contra la corrupción en este proyecto que se está presentando al presidente, y yo lo pongo de primero en todas y cada una de nuestras intervenciones. Mire, ya lo mencioné con los ejemplos que di anteriormente. No se tienen las exigencias. Yo no sé, creo que voy a poner un ejemplo que tal vez alguna vez escuché. Puede que me equivoque, pero si me equivoco, disculpen, porque estoy hablando de memoria aquí en Zipaquirá y no tengo documentación al lado. Creo que en Pereira sola hay 16 EPS para la ciudad de Pereira. 16.
Nosotros tenemos que darle poder a las secretarías de salud departamentales, que sean las secretarías de salud departamentales las que coordinan el trabajo con las EPS, que las EPS tengan especialización, porque la condición epidemiológica de salud depende de los territorios, que haya especializaciones con esas EPS articuladas con las secretarías de salud, que la Secretaría de Salud sea la que maneje la salud pública, que no haya diferencias en el contributivo y en el subsidiado, que eso pues ya en principio está, todos los servicios que tenemos que tener. Yo no tengo problema con eso, es una necesidad, por eso les decía en la pregunta anterior, ¿quién sufre cuando las EPS no funcionan? El gobernador y por supuesto los alcaldes, porque uno es el que tiene que responder después de todo por la salud y la atención de salud a las personas que viven en nuestros territorios. Entonces yo creo en eso, pero necesitamos más capacidad de las secretarías de salud departamentales para coordinar esa articulación en el territorio. Mire, lo primero que tenemos que hacer, ¿sabe qué lo primero que tenemos que hacer? Revisar hospital por hospital cómo está funcionando. Y voy a decir una palabra que ya la dije al comienzo. Y verificar, porque en muchos hospitales nos están robando la plata. Y en el sector de salud nos han robado mucha plata en Colombia. Y me da pena decirlo, pero nosotros tenemos la responsabilidad para verificar qué es lo que está pasando hospital por hospital. Y vamos a hacer algo que hicimos en Antioquia, que yo creo que funciona y que es exigente, y es hospital público por hospital público, un plan de ajuste y al mismo tiempo un programa de lucha contra la corrupción, de rendición de cuentas y hacer la articulación. Pero para eso lo hacemos con las secretarías de salud departamentales, pero requiere una disposición plena a luchar contra la corrupción. Que el gerente del hospital X no sea una cuota política que tiene que ganarse el concurso, que se lo ganan muchas veces de manera fraudulenta. Así es. Voy a hablar un poquitico de nuestro programa de desarrollo rural, en particular del tema de la agricultura. Les dije a ustedes que íbamos a tener íbamos a tener 5 grandes centros de investigación e innovación en unos temas estratégicos para Colombia. Uno de esos es el de la agricultura, ¿sí? Entonces, vamos, entre otras cosas, a recoger y renovar y revisar el plan de ordenamiento productivo del sector agrícola. Ustedes muy bien tienen descritos en el documento cuántas hectáreas, cuántos millones de hectáreas hay que en principio tienen un uso distinguible del territorio, en particular para la agricultura, y vamos a diseñar un plan de seguridad alimentaria para Colombia en forma progresiva. Me explico. Nosotros en Colombia ya le tenemos que quitar el miedo a decir que en Colombia nosotros podemos producir alimentos para alimentarnos nosotros, y no solamente eso, sino para exportar, porque tenemos que ampliar la base exportadora y tenemos que ir más allá del banano y las flores, que son los principales productos, pues el café, por supuesto, que ha estado históricamente, y la palma, para simplemente citar algunos. Y en ese proyecto de seguridad alimentaria, que tiene que ver con garantizar el abastecimiento, porque lo que estamos viendo, que está ocurriendo hoy en el mundo, ya nos dijeron que este mundo cambió. Y cambió significa, como hemos visto en grandes países, que ahora esa idea de globalización la están retrocediendo en muchos aspectos. Los Estados Unidos, que era el gran campeón del libre comercio, pues está cerrando sus fronteras y exigiendo que se consuma americano. Cambiaron el TLC con Canadá y con México, ¿sí? Y nosotros vamos entonces a hacer un proyecto de seguridad alimentaria, empezando con una serie de productos para producirlos nosotros. Por ejemplo, el maíz. Allá en la región del Caribe hay lugares donde se puede producir maíz, en los llanos orientales. Boyacá es una despensa, Boyacá y Nariño son 2 despensas, pero con todas las condiciones para tener mucha capacidad para alimentar buena parte de Colombia. Bien, pongamos, primer tema es, nosotros necesitamos que los departamentos tengan más recursos propios para aportar a su desarrollo. Esa es la frase inicial. El tema de las regalías, que fue nuevo, a mí me tocó como gobernador arrancar con las regalías, y me tocó como gobernador en el 2012, donde teníamos un boom de commodities y teníamos un montón de plata y nos caía perfecto a los departamentos.
Yo creo que hay que revisar muy bien el tema de las regalías, en qué condición está y cómo se están transfiriendo. Yo creo que necesitamos transferir más recursos, que eso hace parte de la descentralización. Lo que estás diciendo es cierto. A nosotros en los gobiernos departamentales y municipales nos han asignado más tareas sin los recursos que se requieren para hacer esas tareas. Eso es súper conocido. Les doy un ejemplo que a mí siempre me mortificaba mucho. Y siendo de Antioquia, pues tenía ciertas fortalezas, como la fábrica de licores de Antioquia, que era una forma de generación de riqueza para el departamento, que algunos otros departamentos tienen, pero muchos otros no la tienen. Y era una forma de una generación de una riqueza externa. Pero, por ejemplo, cuando ustedes miran el presupuesto de educación y lo que transfieren con el SGP a los departamentos y a través del departamento a los municipios no certificados, que son la gran mayoría de Colombia, pues, por ejemplo, no hay plata para la calidad de la educación. Entonces, en Colombia hablamos todo el tiempo de que un proyecto, que por qué la calidad de la educación es así. No hay plata, no hay recursos para apostarle a la calidad de la educación. Conmigo vamos a resolver ese tema y vamos a empezar, repito, vamos a empezar haciéndolo sin tener que esperar que haya yo no sé cuántas leyes, sino lo podemos ir haciendo por voluntad política sobre la cual vamos a trabajar. Y yo sí creo que se tiene que aumentar el SGP y vamos a mirarlo rubro por rubro, ¿sí? Yo no salgo a prometer acá, porque todo esto debe quedar grabado. Entonces dicen, no, tranquilo que yo lo voy a aumentar el 40%. Paja, no va a pasar eso. Pero sí podemos empezar a transitar una ruta y ir haciéndolo en unos temas específicos. Yo quiero ser serio con ustedes como gobernante. O sea, yo puedo prometer todo y decir todo lo que está en el documento, listo, yo lo firmo y chao. Y se acabó la presentación. Pero ustedes saben que nosotros estamos gobernando y tenemos que gobernar bien, y este país está en una crisis muy grande. En nuestro país estamos en una crisis muy grande. Entonces, eso lo quiero señalar. Necesitamos otro tipo de impuestos para que le lleguen a los gobiernos departamentales. En el nivel municipal hay más probabilidades. El catastro multipropósito va a tener la implicación para mejorar temas como el impuesto predial y articular la tierra en cada uno de los territorios. Y con respecto a las bebidas aseguradas, todo esto lo tenemos que hacer de acuerdo a un plan de salud pública, ¿sí? Que es el gran plan de salud pública que tiene que construir Colombia. Ese plan de salud pública, yo no sé si este gobierno lo va a dejar ya, porque están en este momento en la construcción, y yo pensaría que es importante que ese plan de salud pública lo termine de hacer el nuevo gobierno. Este gobierno nos ha hecho trampa en varias cosas. Hay algo que yo no estoy de acuerdo, y a lo mejor ustedes sí están de acuerdo porque cambiaron la ley de garantías, y uno no puede cambiar las reglas de juego en la mitad del partido. A mí me tocó ley de garantías y yo sé que uno tiene que hacer un esfuerzo, pero no cambie las reglas cuando está jugando, ¿sí? Este gobierno ahora quiere cambiar la ley del empalme, que no se sepa lo que le está entregando un gobierno al otro, o sea, que no puede hacerse público. Este gobierno cambió, por ejemplo, cambió el pedido de la Junta de Ecopetrol, lo están cambiando esto que se van en 3 meses y lo están cambiando acá para quedarse. Muchas cosas de esa naturaleza no pueden ser. Entonces, un plan de salud pública clave para Colombia, que tiene que incluir la salud mental. Estoy seguro que muchos de ustedes están preocupados en sus departamentos acerca de la salud mental e incorporarla, pero todo impuesto de esa naturaleza, impuestos saludables, tiene que ir de la definición de un programa de salud pública, de saber cuáles son las condiciones en nuestra población, por ejemplo, de nutrición, que nos va a dar de definición de productos que tenemos que producir nosotros para nosotros y qué temas son relevantes. Entonces, yo lo haría de la mano de un buen plan que justifique todas esas actuaciones. Está claro que están los impuestos de los cigarrillos y del alcohol, que siempre iban para la salud, que siempre se decía, estamos educando a nuestros jóvenes o a nuestra gente, ¿sí?, con la plata de los vicios, el alcohol y los cigarrillos. Pues vamos avanzando en la salud pública y vamos cambiando esa financiación y se puede hacer. Pues yo les garantizo que no se va a perder la plata y que lo vamos a hacer. Es que les digo, a mí me tocó. O sea, yo no hablo en abstracto. Todo esto que estoy hablando es por conocerlo directamente, ¿sí? Y hay veces que me da mucha mortificación, porque los gobernadores podemos hacer muchas cosas. Pero pasaba ese cuento. Nos tocó poner 10.000 millones de pesos. Chao, Navelén, ahí se nos fue la plata. ¿Dónde quedó? Hace 8 años. 8 años. ¿Dónde está esa plata? Ya era hora que estuviéramos navegando desde La Dorada hasta Barranquilla. Yo les garantizo que no se roba la plata.
¿Y qué hacemos el proyecto? Lo tenemos que priorizar y tenemos que priorizar algunas líneas. No va a ser un tren eléctrico elevado desde Buenaventura hasta Barranquilla. Yo nunca había oído una promesa más irresponsable, populista que esa. Tenemos que recuperar el tren del Pacífico. Pregúntenle a las personas allá del Valle del Cauca, yo no sé si está la gobernadora con el eje cafetero, cuántas veces han arrancado con el bendito tren y otra vez atrancado. Es que en Colombia, por eso digo, pues yo salgo y prometo todo. Necesitamos el tren que vaya desde Cartagena hasta Santa Marta, por ejemplo, para hablar del tren del Caribe. El tren que va desde La Dorada hasta siguiendo el borde del río Magdalena hasta Santa Marta, por ejemplo. Todo eso lo tenemos que hacer y es clave. En Antioquia se necesita, y es parte del proyecto que ha presentado el gobernador Aníbal Gaviria, un tren que va desde un eje del área metropolitana de un lado al otro. Y los trenes son importantísimos. Yo se los prometo, ¿sí? Pero ¿cómo gobierno yo? Vamos a priorizar, porque todo eso no se va a poder hacer. Entonces, por eso es que quedamos todos los políticos diciendo, prometen y no cumplen, todos unos tramposos. Ese es el cuento. Bajar a cualquier calle y le dicen a usted, no, es que ustedes todos prometen cualquier cosa en las elecciones. Y es cierto, se promete de manera irresponsable. Yo llevo 3 vueltas a Colombia ahora con esta. ¿Cuántas veces se ha prometido la vía que va de Pasto a Popayán, que es una urgencia de Colombia? ¿Cuántas veces y en qué condición está? Entonces yo vuelvo y digo esa y prometo la que va de Buenaventura hasta Puerto Carreño. Y se las prometo, ¿sí? Y le prometo lo que sea, porque yo sé cuáles son las que se necesitan. Pero no puede ser eso, compañeros gobernadores. Vamos priorizando, que ya les dije lo primero que les señalaba. Trabajemos juntos. ¿Ustedes cómo quieren terminar? ¿Qué horas tienen para terminar? Que estén ahí, hagámosla para que les vaya bien, para que ustedes se luzcan, ¿sí? Y no me importa de qué partido son, pero yo les estoy hablando con realismo, ¿sí? Para que ustedes se luzcan, para que nos luzcamos todos, para que la gente nos vuelva a creer a nosotros en la política. No le creen a nadie en las calles. Ahora, yo les puedo prometer, repito, un tren que va desde Buenaventura hasta Barranquilla y es elevado. Para el país. Terminar todos los que tenemos. Yo quiero poder, lo he dicho 4 veces ya con esta, de Pasto a Popayán, terminarla y terminarla bien, porque no hay derecho, y yo no tengo muchos votos en Pasto seguramente, o en Nariño, pero esa región del sur de Colombia, ese suroccidente colombiano, Nariño y Cauca, que tienen la conflictividad que tienen. Nariño es un departamento que siempre ha reclamado, todos hablamos de descentralización, Antioquia hasta La Guajira, por todos lados reclamamos sobre la descentralización y ese centralismo que se concentra en Bogotá. Pero si hay un departamento que se ha sentido ignorado en Colombia, es Nariño, donde hay ese malestar tan grande con el gobierno central. Lo tenemos que conectar con una carretera que le dé sentido, una vía importante. Pero terminemos todas las que están. A mí no me da pena terminar las vías que nos dejen, ¿sí? A mí me gustaría ir una vía desde Buenaventura hasta Puerto Carreño. Seguro que me gustaría y empezamos a trabajarle. Me gustaría el tren que va desde La Dorada hasta Santa Marta y terminar todo eso. Terminemos lo que hay que terminar. A mí no me da pena decir que continúe una obra que empezaron. Acabémoslas. Ahora van a contratar el canal del dique. Allá en Cartagena, en Bolívar, que tiene efectos sobre Bolívar, Córdoba, Sucre, Atlántico. Pues hagámoslo entonces. Si lo van a dejar contratado, primero que lo contraten bien. Sí, porque lo van a dejar 3 días antes de entregar. Y lo terminamos. Y lo hacemos. O sea, yo lo que quiero es que avancemos. No es que yo arranque con este es el superproyecto mío y todos los otros no me sirven. Vamos a terminar proyectos, vamos a terminar todas esas vías, vamos a conectar a Colombia. Ahora, yo tengo varios proyectos que son de mi alma. El proyecto de los centros de investigación de la educación en Colombia para el Caribe. Ustedes dos, allá que están en el Caribe, en Sucre, ¿sí? El proyecto Educación Caribe. No, la región Caribe tiene unos índices de educación muy bajos y muy pobres y no se corresponden con una tierra que es la tierra para mí, es el nombre que yo le doy de la creatividad. O sea, en el Caribe la creatividad está ahí, pero si no hay un buen sistema educativo, no va a pasar nada en el verdadero desarrollo del Caribe. Entonces vamos a hablar de la RAP, hagamos la RAP educación, no hay necesidad de ninguna ley, venga que vamos a trabajar. Y vamos a juntar la Universidad de Sucre, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Cesar, Universidad Popular del Cesar, que en este momento está en tremendo problema. La Universidad Popular del Cesar, me han mandado toda la información, están en un lío gigantesco, la están manejando mal,
Hablemos de esas cosas. Y nos juntamos con la Universidad de La Guajira, que también ha tenido una cantidad de problemas políticos, y gobernadores, y trabajemos bien y nombremos personas que estén en las rectorías, que trabajen por la educación, y le quitamos a esto la politiquería. Yo estoy seguro que ustedes se quieren destacar, como nos queremos destacar todos. Démosle. Yo estoy seguro que lo podemos hacer. No me han hecho una pregunta más fácil en la vida de Cano. Sí, totalmente de acuerdo. Y le vamos a dar. Primer punto que yo tengo en el programa de educación. Ustedes pueden mirar los programas nuestros, sergiofajardo.com, si quieren mirar las propuestas. En educación, primero, atender el rezago que nos ha quedado por razón de la pandemia. Y le vamos a dar, o sea, cuente con eso tranquilo y lo puedo decir con todo el gusto. Sí, con todo el gusto, y le vamos a trabajar, y con todos ustedes los que quieran trabajar conmigo vamos a trabajar fuertemente. Y pueden ser del partido que quieran, del que sean, yo no sé de qué partido son, y yo no tengo problema con eso, pero trabajamos bien y avanzamos. Muy bien, miren, conozco muy bien el tema, ¿sí? Y sabemos muy bien, por ejemplo, dentro de esa educación privada de élite existe la jornada única. Yo fui a jornada única, mis hijos fueron a jornada única, y eso tiene unas diferencias muy grandes con respecto a la calidad de la formación. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer en el nivel territorial, vuelve y juega, ¿sí? Y con lo que nosotros está pasando ahora, entender, porque esto requiere más profesores, más profesoras, para ampliar el tiempo de educación, entender, y lo podemos diseñar, que la educación o la jornada única no tiene que ser más matemáticas, más lenguaje, más otro tipo de actividad, sino enriquecerlo con otro tipo de actividades para darle un horizonte más amplio a los proyectos pedagógicos que puedan desarrollar nuestros estudiantes. Se puede incorporar elementos de cultura, de relación ambiental por fuera de las aulas en el sentido típico tradicional. Pero yo estoy de acuerdo con ese proyecto, pero va con la primera pregunta. Lo diseñamos territorialmente. No tiene que ser la jornada única en Colombia todo lo mismo, no. Podemos desarrollar en términos territoriales y es una necesidad y yo le trabajo. Claro que sí, las conozco muy bien. Y, ¿sabes? Le voy a decir solo un pedacito de la política. La política de relaciones exteriores. Las relaciones con nuestros vecinos. Por ejemplo, este gobierno nacional ha sido nefasto en la política de relaciones exteriores. Vámonos desde Arauca, ya está el gobernador de Arauca, Casanare, norte de Santander y por supuesto llegando hasta La Guajira, pero concentrados por ejemplo de Casanare, de Arauca al Catatumbo. Si no hay política de relaciones exteriores, no hay política de fronteras, porque lo que pasa, nuestro país es centralista y desde ese mundo central, incluyendo por ejemplo Antioquia, que está dentro de unas montañas, no entendemos muchos de los temas que tienen que ver con la frontera. Entender que esas son comunidades que viven muy diferente y empieza por cambiar las relaciones exteriores. Y voy a hablar de Venezuela. Tenemos que buscar contactos con el gobierno de Venezuela a nivel de Cancillería. Eso no significa, como se ha pretendido decir, que si usted quiere tener contacto, entonces, usted es de Maduro, usted es castrochavista y usted es un horror. No tengo ni la más mínima simpatía, no he tenido ni la más mínima simpatía con lo que ocurre en Venezuela, pero las relaciones exteriores, por ejemplo, de Colombia con Venezuela, alrededor de esa frontera, las tenemos que redefinir y establecer unos contactos para tramitar muchos de los problemas que tenemos, en particular esas relaciones. Con el Brasil, ayer me entrevistaban de un periódico del Brasil, la Amazonia. Nosotros estamos preocupados por la deforestación. Tenemos una frontera gigantesca, ¿sí? Pero alrededor de los temas ambientales, y tenemos que desarrollar una política de relaciones exteriores con el Brasil asociada con ese tema, porque la deforestación del lado brasilero de la Amazonia nos afecta a nosotros también. Entonces, tener una política de relaciones exteriores que tiene que ver con eso. La relación con Ecuador, desde Tumaco a todo el Putumayo, lo que tenemos de relación de frontera, que tenemos que mirar bien cómo es esa relación en términos comerciales, cómo nos beneficiamos, qué pasa en Ipiales, en la frontera, en fin, todo eso lo tenemos que tener y parte de una política de relaciones exteriores
que entienda cómo se articula Colombia dentro de todo ese proceso productivo político. En La Guajira con Venezuela, la familia guayú, hay que entender la naturaleza de la población guayú, que no están divididas por un límite geopolítico, sino que viven de lado a lado. En fin, todo eso lo tenemos que incorporar y será parte de nuestra, pero empieza por las relaciones exteriores con los países vecinos y ya después podemos avanzar a construir otro tipo de relaciones.